Una iglesia activa es una iglesia despierta, y eso es maravilloso. Pero no deja de ser que cada uno de nosotros, como hijos, como hijas de Dios, como seres humanos, vivimos situaciones que nos pasan de forma personal. Sí, venimos acá a la iglesia, disfrutamos estar en compañía de nuestro hermano, disfrutamos de alabar, de adorar, de venir a recibir palabra de Dios, disfrutamos de servir, pero no deja de ser que cada uno en su plano personal, en su plano particular, atraviesa situaciones, ¿no? Yo me río de una expresión que a veces nos rimos con la pastora cuando hay gente que viene y dice, no, porque pasan cosas. ¿Escuchaste alguna vez esa expresión que se utiliza mucho? Porque pasan cosas, ¿no? Y nos pasan cosas. Nos pasan cosas en la vida, en la vida familiar, personal, que a veces no entendemos. Situaciones que hasta se salen de nuestro control. Situaciones que siempre, el otro día, creo que fue la hermana Cintia el miércoles cuando preguntaba, decía ella en su prédica, aprendí a preguntarle a Dios no el por qué, sino el para qué de la situación. ¿No? Tengo que acordarme que acá tengo un corralito y que no me tengo cómo ver, ¿no? Gracias. No preguntar a Dios el por qué, si seguramente podrás o no tener una respuesta, sino el para qué Dios lo permite, para qué Dios te permite atravesar esa situación, qué quieres formar, qué quieres forjar en vos. Claro, y hay cosas que le encontramos algún grado, algún sentido cuando Dios nos los permite ver, y hay otras cosas que pareciesen no tener sentido o no encontrarle cuál es el propósito de Dios detrás de esto. Hay situaciones, me acuerdo cuando José, ahora vamos a ir a la palabra en un ratito, pero me acuerdo cuando José le dice a sus hermanos, luego que se descubre y todo, José dice esta expresión que me encanta: lo que ustedes planearon para mal, ¿lo recuerdan? ¿Alguien sabe ese texto bíblico? Lo que ustedes planearon para mal, para mí, Dios lo convirtió en Dios que cambia las circunstancias. Aquello que vos pensás que es para malo, que es para destrucción, que es para dolor, que es para tristeza, que es para tenerte caído, destruido, en esta mañana tal vez Dios quiere hablarte y quiere convertirlo ¿para qué? Para bien. Viste que vos no entendés, pero ¿por qué es necesario pasar por esto que me genera dolor? ¿Por qué es necesario pasar por esto que me genera tristeza, que me saca de mi zona de confort, de mi comodidad, y me pone, ¿no?, entre las cuerdas, esa expresión, que me pone sobre las cuerdas como si cada problema, cada situación que estoy viviendo es una piña que me va queriendo derribar, ¿no? Y allí José les dice a sus hermanos, ustedes planearon para mal, quisieron matarme, quisieron destruirme, alejarme de mi padre, de ustedes, sin embargo todo eso Dios lo convirtió para bien. Y pensar en esta mañana en este sentido, que hay cosas que tal vez estás viviendo, situaciones, y ahora vamos a ver una expresión, si quieres tener tu Biblia abierta en 1 Samuel, capítulo 22, si no presta atención a los versículos que vamos a leer. Pero David, el famoso rey, que tenía el corazón conforme al Señor, antes de que llegue a ser rey, antes de tener una corona, antes de centrarse en el trono que lo coronaba como rey, antes de estar en un palacio, fue rey en una cueva. Hola, fue rey, no, ¿cómo fue un rey en una cueva, pastor? Sí, es una forma de decir. Fue rey de una cueva, porque dice la Biblia que cuando él se fue a esconder a la cueva de Adulam, dice que lo empezaron a seguir, ¿no? Ahora vamos a leer el versículo bíblico, que lo empezaron a seguir todos los que estaban, ¿no?, con el espíritu desanimado, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban en problemas, se le pegaron ¿a quién? A David. ¿Te pasa que a veces cuando estás en problemas, todos los que tienen problemas van con vos? Pues justo a mí, ahora que no tengo ganas de aconsejar, no estoy para dar un ejemplo de nada, y todo lo problemático, todos los problemas, todos los enfermos, todos los endeudados, hola, ¿a quién buscan? Al enfermo, al endeudado, hola. Y ahí estaba David en la cueva de Adulam, escondiéndose. La cueva era su refugio. Es más, su familia, dice que sus hermanos también fueron hacia él, su familia, ¿no? Y allí estaba David en la cueva era un refugio para David. Y quiero hacer esta introducción porque mi mensaje no sabía si dejar el texto bíblico que vamos a usar como título o ponerle un título como me gusta hacer siempre a mí, pero titulé este mensaje porque nuestro refugio no es una cueva, ni es la cueva de Adulam, ni una montaña. ¿Cuál es nuestro refugio o quién es nuestro refugio? Cristo. Y yo quiero compartirte en esta mañana sobre que tu refugio sea Cristo en medio de cualquier situación
que estés viviendo, en esas situaciones que se planean para mal, aquellas situaciones que, como el apóstol Pablo dice, que no ignoramos las maquinaciones de quién, del enemigo. ¿Sabes que el diablo piensa mal contra quién? Contra vos. Que hay situaciones que atentan con qué, contra tu fe, pero que en esta mañana Dios las quiere convertir para bendecirte. Dios lo que has vivido, tu experiencia pasada lejana o pasada cercana. ¿Qué quiere decir pasada lejana? Situaciones que has vivido en el pasado, tal vez que no fue hace unos meses o el año pasado, sino fue hace un tiempo largo atrás, pero aún eso sigue ¿qué? Golpeando, atormentando, controlando tus emociones, tus decisiones, tus pensamientos y aún, ¿sabes qué? Tus convicciones. Porque nuestras experiencias atraviesan ¿qué? Nuestras convicciones. Creemos más, creemos menos, fortalecemos nuestras convicciones o las abandonamos muchas veces según las experiencias que vivimos. Y David se había de refugiar, como te dije, a la cueva de Adulán, porque era un lugar donde se sentía seguro. Cuando las personas buscan refugio, vuelvo a dar el ejemplo que se utiliza, que vemos ahora en los medios de comunicación, ¿no? La gente que abandona los países que están en guerra, se van a otras ciudades, cruzan fronteras buscando ¿qué? Refugio. Uno busca refugio porque busca un lugar donde sentirse seguro, o por lo menos, no sé si tan seguro, pero sí a salvo, ¿no? O con menos peligro. Buscamos refugio, un lugar donde estar seguro, donde estar a salvo, y allí estaba David en la cueva de Adulán. Se sentía de alguna manera escondido, donde no lo podía encontrar con facilidad el rey Saúl, que lo quería matar. Los refugios son lugares alejados de los conflictos. Son lugares alejados de los peligros inminentes, ¿sí? Y muchas veces, cuando hemos atravesado por algún conflicto, por algún problema, por alguna situación difícil, nos refugiamos, pero no en Cristo. ¿Nos refugiamos en dónde? En el dolor, hola, puede ser, en el dolor, en el enojo, en la bronca, nos refugiamos en la acusación, nos refugiamos en la circunstancia que ha pasado, en la persona que nos ha herido, nos refugiamos en el sentimiento para de alguna manera defendernos, ¿sí? Y a veces estar en esa clase de refugio nunca es bueno. Nunca es bueno porque como hijos de Dios no podemos sanar, no podemos crecer, no podemos avanzar. Difícilmente, si no permitimos que Dios nos sane de estas cosas que a veces nos escondemos o en las que en ellas nos cubrimos y nos escondemos, difícilmente podemos caminar en los propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Es importante? Pregunto, ¿es importante o no es importante hacer frente a los problemas? Sí, pero depende de las circunstancias y depende de qué problema. Porque yo pensaba en esta situación que te estoy narrando en esta mañana sobre la vida de David. David huye del rey Saúl, porque nos cuenta la historia, esto lo puedes leer en tu casa, capítulo 16, 17, 18, 19, hasta el 22, y si querés todo desde el 16 en adelante, de Primera de Samuel. Es maravillosa la historia de la vida de David, lo tenés en los libros de Reyes también. Pero es maravillosa la historia de David. Todos conocemos la historia de que David derrota a aquel gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Y cuando David regresa con esta victoria, dice que salió a recibirlo el pueblo, la gente, y que las mujeres cantaban. ¿Alguien sabe en qué cantaban? Saúl mató, y David, y este dicho no le gustó ¿a quién? A Saúl, que era el rey, ¿no? Que era el rey, para colmo, David entra en parentesco con Saúl también, ¿no? Se casa tiene como esposo una de las hijas del rey Saúl. Pero este dicho no le gustó a Saúl, porque claro, lo alababan más a David, que era un jovencito, que era un pibe, no era jefe del ejército, no era, en otras palabras, David no era nadie, no tenía un cargo político en Israel, no tenía un cargo jerárquico, no era nadie. Es más, le manda a preguntar al general del ejército cuando David derrota, le pregunta, ¿hijo de quién es? ¿Quién es ese? ¿Hijo de quién? ¿No? Y Abner va a averiguar y le dice, no sé, yo qué sé, y lo llaman y le pregunta, ¿hijo de quién? No sabía ni quién era. Ni quién era. Y de repente el pueblo alabando a David, dice, Saúl mató a mí, David a 10.000. Saúl se llenó de celos enfermizos. Celos que controlaban sus impulsos, sus emociones, sus decisiones, al punto tal que el rey Saúl dice, a este lo único que le falta ahora es que tome ¿qué? El reino, el trono. Y a causa de esto, Saúl tomó la decisión de perseguirlo porque lo quería matar. Saúl quería matar a David y David estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Hay dos frases, dos expresiones que son populares, conocidas, que son tradición
¿no? Para nosotros. ¿No? Tradición, digo que sea algo que es conocido, siempre se repite. Una de estas frases es que no es de valiente huir. ¿La has escuchado alguna vez? No es de valiente huir. Entonces, si yo me paro en esta expresión y en esta frase, ¿qué pienso de David? ¿Qué era qué? Un cobarde. Como David, el que mató, el que derribó al gigante, que Saúl no pudo, que los ejércitos de Jehová, ¿no? Del ejército de Jehová, el ejército de Israel, que no había podido hacer frente, que cuando Goliat salía a gritar, dice que el ejército salía a esconderse, huía. ¿Cómo puedo decir esta mañana que ese David que enfrentó a ese gigante lo derribó solo, de repente no era valiente, era cobarde por huir de quién? De Saúl, que en estatura, no sé, tal vez uno lo piensa en poderío o en fuerza, ni se comparaba con Goliat. Pero vamos a ver en el transcurso de esta mañana enseñanzas, aplicaciones importantes para nuestra vida. Pero como te decía, estas dos frases, una es esta, no es de valiente huir. A veces enfrentamos situaciones y problemas en nuestra vida de los cuales sabemos que es necesario hacer frente. Pero ¿de cuántos problemas a veces es necesario huir? Y ahora voy a explicarte qué quiero decir con huir, con retirarnos de esas situaciones. Porque la otra frase es, soldado que huye, sirve para otra guerra, para otra batalla. David sabía que estaba escapando para cuidar y salvar ¿qué? Su vida. Porque si Saúl lo encontraba, lo iba a matar. Saúl no es que le tenía miedo, no es que le tenía terror, porque David hasta tuvo, cuando vos seguís la lectura de la historia bíblica, David tuvo la oportunidad de poder matarlo ¿a quién? A Saúl. Saúl entra en una cueva, le pide a sus soldados que esperen afuera y él entra en una cueva a hacer sus necesidades. Y estaba justo en la cueva donde estaba escondido David. Y dice el texto bíblico que David podría haberlo matado, sus soldados le decían que le quitara la vida. Y dice, no imagínate, es para hacer una película, ¿no? Habría que ver si está hecho o no ya en este contexto. Pero dice que David se acerca o toma, cuando Saúl entra a la cueva, y corta un pedazo ¿de qué? De su manto, de su capa. Y cuando Saúl se va, David sale de la cueva y se grita de un lado a otro y le dice que tomó una prenda para que viera que Dios le había entregado su vida en sus manos. Pero él no le había hecho nada. Un David que huía, ahora teníamos el momento, la oportunidad de tomar represalias, venganza. Pero la famosa expresión que conocemos de David, él dijo que él no iba a levantar su mano ¿contra quién? Contra el ungido de Jehová. Esto, tener presente propósito. Tener presente los tiempos de Dios. Porque David sabía que él había sido ungido ¿para qué? ¿Para ser qué? Rey. David sabía que él iba a estar tarde o temprano en el trono, pero estaba en un tiempo de proceso, de formación. Pero había circunstancias entre el llamado, ¿sí? Entre la promesa, ¿sí? Y el cumplimiento. Había un proceso que David estaba viviendo donde Dios estaba formando carácter, disciplina y un montón de cosas en la vida de David. La diferencia entre huir, porque como te dije, a veces es importante entender que necesitamos enfrentar los problemas que vivimos en la vida, pero también es sabio saber cuándo huir o retirarse de los problemas, cuándo tomar distancia, cuándo dejar de pelear, porque como dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de enfrentar o de pelear, pero también tiempo de ¿qué? De retirarse. En esta mañana quiero darte algunas diferencias que encontré, porque hay una diferencia entre huir por miedo, no enfrentar las situaciones, que muchas veces lo hacemos, y no por estrategia para cuidarnos o para cuidar o para sanar, sino huir por miedo. Huir por miedo, según los profesionales de la salud, habla que es evadir los problemas, es evadir las circunstancias, es no querer enfrentar las situaciones que nos tocan vivir. Se basa en la ansiedad, la inseguridad, evitar afrontar situaciones que a veces pueden ser manejables, pero nos cuesta dar la cara. Pero nos cuesta ¿qué? Hablar. No soy de fácil palabra, me gana porque cuando yo quiero hablar, habla más que yo y habla mejor que yo y de repente me callo y pierdo la discusión. Entonces prefiero no enfrentar, empiezo a escapar, empiezo a huir por miedo de enfrentar la situación. Lo que suele hacer es que el problema crezca cuando nosotros huimos
por miedo, evitando enfrentar situaciones que se pueden trabajar, que se pueden solucionar. Pero otra cosa es cuando yo me retiro, es cuando yo huyo, cuando yo escapo de situaciones que son a veces ya incontrolables. Esto pasa en relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones interpersonales, y ni hablar hasta de relaciones matrimoniales. Situaciones que se vuelven incontrolables porque el otro no tiene control, no tiene dominio ¿de qué? De sus decisiones, de sus impulsos, de su lengua, de su carácter. Y hay cosas que se vuelven incontrolables y vos te querés pasar la vida resolviendo problemas que tal vez ya no dependen de vos, ¿qué? Resolverlos. Todo esto es una introducción, tranquilo. Ya vamos a la palabra. Porque veo las caras como diciendo el pastor cuando va a leer el texto bíblico. Retirarse, no por miedo, sino estratégicamente, es una decisión consciente, racional y valiente. ¿Escucha esto? Una decisión consciente, racional y valiente, ¿para qué? Para protegerte, para cuidarte, para cuidar al otro, para reevaluar una situación, tal vez buscando un nuevo comienzo o un mejor enfoque. A veces huir o retirarse a tiempo de relaciones, vieron como yo digo siempre, las relaciones tóxicas o relaciones enfermizas, ¿sí? O situaciones que no tienen futuro, requieren un gran valor, siendo un acto de amor propio, sensatez y protección emocional y espiritual para uno mismo, pero también para esa relación. ¿Por qué te hablo de esto? Porque David toma esta decisión que te dije de huir de Saúl y se esconde, para que voy a leer, vamos a leer el texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 22, y concluyo con esta introducción que hay momentos en tu vida, hay momentos en nuestra vida, momentos, temporadas, donde tal vez como David, sabemos que Dios nos llamó, sabemos, como dice la Biblia, que Dios tiene un propósito con nosotros, que hay un plan, sabemos que somos hijos de Dios, pero hay momentos, temporadas, situaciones que vivimos que no entendemos por qué la estamos atravesando. ¿Sí? David tal vez Dios le dio la victoria, la fortaleza, la sabiduría para derrotar a Goliat, pero de repente ahora el rey lo quería matar. Y hay situaciones, como te dije, que muchas veces no son claras en tu vida o situaciones que no lográs entender, ¿no? David tal vez, como te dije, no tenía respuesta clara. Sabía que Dios le había prometido algo, sabía que recordaba, tenía la imagen de que Samuel lo había ungido con aceite, ¿no? Para ser el futuro rey, pero tal vez no lo estaba viendo con claridad, estaba en la cueva, como te dije, todos los guerreros que vendían o toda la gente que se le pegaba, era gente con problemas, con dificultades. Y vamos a 1 Samuel capítulo 22, siguiente el texto bíblico. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron? Vinieron a él. Un detallecito que encuentro importante en este texto. A pesar de que David estaba escapando, a pesar de que David huía, a pesar de que uno podría pensar que David era cobarde, a pesar de que se iba a la cueva, a pesar de todo, los que supieron fueron a él. Sí, es verdad, fueron gente con problemas, con deudas, pero esto me hace ver que David aún en ese momento tan lleno de incertidumbre, lleno de dificultades, huyendo del rey, porque el rey estaba buscando, ¿viste esta expresión? Estaba buscando soplones, ¿o no? El rey Saúl buscaba que alguien le diga, es más, le pide al hijo, a Jonathan, que le diga dónde está. Y dice la Biblia que Jonathan amaba a David, que su corazón estaba pegado en una amistad con David. Y el papá estaba enojado con Jonathan porque Jonathan le encubría, no le decía, ¿no? ¿Dónde estaba David? Así que ahí estaba David, pero me encanta esto de que no estaba solo en medio de esta persecución, de incertidumbre, sino que se las vinieron a donde estaba él allí. A veces te pasa esto. Se te viene la de gente con problemas, con dificultades, buscando una respuesta, pero también están los que te acompañan, ¿no? También están los que te cuidan, los que oran por vos. Están aquellos que te tienen, porque están las dos clases de personas. Los que te tienen paciencia, que se hacen los Jesús y te dicen, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Haciéndoselo Jesús como diciendo, no madura más, no cambia más. Pero están los que te tienen paciencia, los que te vuelven a dar la mano para sostenerte, los que vuelven a llorar, los que vuelven a bancarte, los que vuelven a cuidarte, porque eso es una familia. Una familia está presente en las buenas, cuando saltamos, danzamos, cuando suenan las trompetas y se caen los muros, pero también cuando nos sentimos como débiles, en soledad,
Porque si hay algo que nos fortalece, no es el hermano, es el Espíritu Santo que está entre nosotros. No te fortalece, no, porque el hermano no te equivoques. Todos nos fortalecemos entre todos, pero el que nos fortalece como familia, como hombres, como mujeres, como hijos de Dios, ¿quién es? El Espíritu que está entre nosotros. Y dice que se vinieron allí todos los que supieron que estaban en la cueva de Adulam. Versículo 2 dice, se juntaron con él los afligidos. ¿Cómo estaba David? Afligido. ¿Y qué le manda? No está mal decir qué le manda el Señor, porque no se los mandó el Señor. Pero, ¿quiénes se fueron a refugiar en la cueva con David? Gente sabia, gente inteligente. Ojo, porque después en Primera de Reyes, cuando vos ves ese ejército que David formó, había hombres que eran sabios en la guerra, había hombres que eran entendidos en los tiempos, había hombres que hacían proezas grandes. Pero también esos hombres que hacían proezas, esos hombres que eran entendidos en los tiempos, esos hombres que eran sabios en determinadas áreas, también eran hombres que en determinados momentos se encontraban afligidos. Porque a veces pensamos, ¡ay, cómo esta persona de oración va a estar afligida! Le faltó fe, es inmaduro. ¡Hola! Porque a veces nos pasa esto, ¿no? Que la excelencia del poder, ¿de quién es? De Dios, no de quién. Dice la palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Vos sos el vaso de barro, ¿sí? No hay ninguna excelencia en vos. La excelencia está en Dios que deposita de su espíritu en nosotros. Y eso es lo que nos hace mantenernos firmes, es lo que nos hace levantarnos, fortalecernos. Y dice, se rodearon, se juntaron con él, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados. ¿Alguien tiene deuda en esta mañana? No se me acerquen, por favor. A ver si se me pega el espíritu. ¿Dónde nos juntamos? Acá. ¿Dónde nos juntamos? Acá estamos. Los endeudados. ¿Hay alguien afligido también esta mañana por alguna circunstancia? ¿Por qué no? Endeudados, afligidos, y todos los que se hallaban en amargura, tampoco para tanto, pastor, ¿no? Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue, pobre David, como te dije, antes de ser rey en el palacio, en el trono y con corona, rey de Israel, fue hecho jefe de ellos. Por eso te dije, fue rey en la cueva, porque fue el jefe de los endeudados, de los afligidos y de los amargados en espíritu. Pero esos amargados, esos afligidos, son los que los llevaron a la victoria. Son los que los llevaron, son los que los sostuvieron en los momentos donde tal vez los que estaban desde otro lugar, desde otra posición, no lo veían. Sí, lo ungieron, pero mirá, mató a Goliat, sí, pero bueno, se quedó con las victorias pasadas, mirá ahora dónde está, escondiéndose, cobarde, escapando, huyendo. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y acá viene la palabra clave que en esta mañana tiene que ver con este título de refugiarnos en Dios, pero que también te decía que podía ser el título de esta palabra. Dice verso 3 que se fue David de allí, de la cueva, se fue a Mizpa de Moab y le dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre, porque recuerden que a la cueva fueron sus familias, fueron todos los, y también sus familias que supieron que estaba allí, sale de la cueva con sus padres, va al rey de Moab y le dice esto, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Y acá viene, abrazás seguramente esta palabra o esta frase la abrazarás muchas veces en tu vida en diferentes momentos. Te ruego que mi madre y mi padre estén con vosotros, ¿hasta qué? ¿Alguna vez, qué querés, Señor, de mí? ¿Lo dijiste? ¿Alguna vez dijiste, qué querés de mí? Sabés que Dios es bueno, mi Dios es grande, que Él es poderoso y todo lo que cantamos, alabamos, creemos. Pero hay momentos que llegás a decirte, no, hay gente que me dice, pastor, no sé lo que Dios quiere de mí. Sí, he sentido su presencia, sí, le he servido, pero hoy me encuentro en determinada incertidumbre, en determinada situación que no puedo ver, que no puedo entender lo que Dios quiere de mí. David sabía que había sido ungido para rey. David sabía que todo el pueblo cantaba, Saúl mató a mí, pero David, a sus 10.000 lo amaban a David, lo exaltaba, el pueblo lo reconocía, tenía buena fama, tenía todo para ya ser rey. Sabía que Dios lo había llamado. Y sin embargo, mirá lo que David dice, hasta que sepa el ungido, el hombre que tenía un corazón conforme a Jehová, no sabía lo que Dios quería. Ahora, hoy que muchas veces escucho desde muchos lugares como que tenemos un discernimiento de la vida, de los tiempos, de lo que pasa hoy, mañana. Mentira, ¿cuántas veces lo decimos como por fe? Más por fe que por certeza.
Más por fe que por cierta seguridad que tengamos. Si la Biblia nos dice que no podemos tener el control ni de lo que va a pasar cuando. Mañana. Pero David dice, te dejo a mis padres en este lugar hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. Los trajo pues, dice, a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta de Gad le dijo a David que no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David fue y vino al bosque de Ared. Claro, vete a este lugar porque era fácil, esa tierra, ese lugar fuerte donde David estaba cerrado, tenía murallas. Y cuando Saúl escuchó que estaba ahí, David no iba a tener escapatoria. Así que David toma el consejo del profeta y sale de esa ciudad y no lo pudo encontrar Saúl. Pero ahora vamos a las enseñanzas que quiero que esta mañana compartirte en esta palabra de Dios. En primer lugar, esta expresión que David dice, no te dejo mis padres hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Como te dije, tal vez incertidumbre, tal vez dificultades, tal vez Dios te llamó, tal vez Dios te mostró en un sueño, tal vez Dios te dijo una palabra, tal vez Dios te dio una promesa, pero hoy te encontrás como David. No sabes lo que Dios va a hacer. No solo no sabes, tal vez ni siquiera lo ves. No ves eso que Dios te dijo, no ves esa promesa. Como te dije, cosas del pasado sin resolver, dolores, frustraciones, tal vez estás en una cueva de dolor, una cueva de experiencia que te atravesó y te hace que eso que Dios te habló, que Dios te llamó, que Dios te mostró, hoy sea algo incierto. Hoy tal vez te lleve a dudar si fue Dios o quién fue. Como compartí, no sé, fue el domingo pasado, que lo compartí en la prédica, que traía el ejemplo de que mis padres en algún momento dudaban quién los había llamado al ministerio, si era que los llamó Dios o si era que los envió quién. El pastor, ¿no? Y allí muchas veces nos pasa lo mismo. Y en primer lugar, quiero compartirte esta mañana lo importante que es aprender a vivir en los mientras tantos de Dios. Hola, en los mientras tantos. David fue llamado, David fue ungido, pero todavía no era rey. Pasaron muchos años para que David sea el rey desde el tiempo que era ungido. Pero en esos mientras tanto, ese mientras tanto, entre el ungimiento y el llamado a ser rey, David fue procesado, ¿o no es así? David fue procesado a través de diferentes situaciones. Y esto es importante porque nos escuchás decir que el lema de este año es ser como Él. Y ser como Él no es para hacerte una remera y ir por todos lados, soy como Jesús. Sí, es muy lindo tatuárselo, ponerlo en la remera donde vos quieras, tenerlo como lema, pero lo importante es poder vivirlo. Lo importante es que nuestra vida pueda ser un reflejo ¿de quién? De Dios, de Jesús, de su vida en nosotros. Y acá en los mientras tanto, aprender a vivir en los mientras tanto de Dios, en este tiempo donde Dios permite esas situaciones que vas viviendo, que vas atravesando. Si Dios lo permite, que Dios permite que atravieses eso, ¿por qué será? ¿Qué querrá hacer? ¿Qué querrá forjar el Señor en tu vida? ¿No? David no dice cuando esté todo resuelto. No le dice al rey de Moab, cuando esté todo resuelto, voy a venir a buscar a mis padres. No, hasta que sepa. Porque que sepa quiere decir que entienda. Que esté resuelto es otra realidad, es otra cuestión. David no le dijo, voy a venir a buscar a mis padres cuando sea el rey de Israel. ¿Le dijo eso? No, cuando sepa. Era un momento de incertidumbre, no sabía para dónde correr, a dónde llevo a mi papá, en la cueva tengo estos refugiados, estos endeudados, no estos amargados en espíritu, pero a mi papá y a mi padre, a mi madre los llevo a este lugar para que el rey de Moab los cuide. Porque seguramente David estaría pensando, si el rey Saúl me encuentra en la cueva y está mi mamá y mi papá, muero yo, muere mi familia. O no es así. Entonces va a buscar un lugar seguro ¿para quién? Para sus padres, pero en el mientras tanto. David no dice hasta que esté todo resuelto, sino hasta que sepa. Esos mientras tanto, como te dije, entre la promesa de Dios, el llamado de Dios, que se cumpla. Hay un mientras tanto donde Dios trabaja. En ese tiempo Dios trabaja tu carácter. Y estas cosas, hermanos, no las trabajamos nosotros los hombres, los seres humanos. Podemos vislumbrar, podemos ver pequeñas cosas en el carácter de una persona, cosas que pueden ser buenas o cosas que pueden ser para modificar. ¿Sí? Uno como pastor a veces trabaja con los hermanos, con la gente, con gente que quiere servir, con gente que quiere ser obrero, pero uno empieza a darse cuenta en el roce, en el día a día, en el servicio, que todos tenemos diferente carácter. ¿O no es así? Pero ¿cuántas cosas caen en el carácter para moldear, para trabajar? ¿Cuántas cosas caen en el carácter para sacar y otras para potenciar? ¿Cuántas cosas que le son útiles a Dios,
pero otras que son un estorbo. Y si Dios no corrige eso, si vos dejás que Dios transforme, que Dios sane esas cosas en tu vida, cuando llegue el tiempo de que se cumpla el llamado, la promesa de Dios, si tu carácter no fue moldeado, si en tu carácter no renunciaste a esas cosas que tenías que renunciar, eso te va a traer problemas. ¿Cuándo? Cuando estés caminando plena y absoluta, te va a tener problemas siempre en la vida, ¿no? Pero imagínate si querés servir, si dijiste sí al llamado de Dios y no permitiste que Dios moldeara tu carácter y no renunciaste y Dios te dio oportunidades. ¿Por qué? Las circunstancias, las vivencias, todo lo que va atravesando, van forjando, van moldeando tu carácter. Dios trabaja en tu carácter. Ni hablar las circunstancias que Dios permite para trabajar en nuestras convicciones. Convicción, aquello que tenés por firme, por seguro, aquello que abrazás. Y hay situaciones que Dios quiere ver, a ver si tu convicción es que Dios sabe verdaderamente dónde está parada, dónde está cimentada, dónde está fundamentada. ¿Qué? Tu convicción. ¿Está fundamentada en mí, en Cristo, en la cruz, en la persona que Dios? ¿O está fundamentada en el grupo de personas, en la iglesia a la que perteneces? Porque acá son todo bueno, es una familia linda, hermosa, los hermanos te abrazan, te apachuchan, te visitan. Pero tarde o temprano, cuando alguien no te abrace, cuando alguien no te salude, cuando alguien no te mire como que te miren, ahí te vas a dar cuenta donde están fundamentadas ¿qué? Convicciones. Sí, pastor, lo que está diciendo, pero no es que nos tenemos que amar. Sí, nos amamos. Pero no te olvides, somos de barro. Somos de barro. Está el que se levanta con el pie derecho, el pie izquierdo, eso no es bíblico, ¿no? Pero bueno. Me explico, ¿no? A veces vas a encontrar con que ese hermano que siempre te habló, te abrazó, se transformó de repente en una semana o en un día o en un tiempo en un afligido, en un amargado de espíritu o en un endeudado. Alguien que antes caminaba de gloria en gloria, ahora está de prueba en prueba, de lucha en lucha, amargura en amargura. Y tal vez no te mire, pero ahí donde Dios va a forjar convicciones, o si vos le permitís, el Señor va a forjar convicciones puestas en Él, en su persona, en su obra, en la cruz. Entonces Dios permite, puedes aprender a vivir en los mientras tanto de Dios. Dios también trabaja en tu fe. Hermanos, en los mientras tanto de Dios es un lugar, es un momento donde Dios nos moldea. Hay muchos que queremos ver el resultado. Quiero ya el llamado. Quiero ya vivir la gloria a Dios, lo que Dios me prometió, lo que Dios me dijo. Pero no queremos atravesar esta famosa expresión, el proceso. El proceso de ser moldeados, el proceso de ser transformados. Y eso es necesario en la iglesia de hoy. Sí, es muy lindo poner la mirada en los talentos que tiene una persona. Pero cuando hay talento, pero no hay carácter moldeado. Pero cuando hay talento, pero no hay convicciones sólidas. Pero hay talento, empiezan los problemas. Porque nos fijamos en qué? En los talentos. En lo bueno que es para esto, en lo bueno que es para ellos. Pero ¿qué hablar del carácter? ¿Qué hablar de lo que Dios quiere trabajar? ¿Qué hablar de la convicción? ¿Qué hablar de la fe? En esta iglesia es un lugar donde todos, siempre digo, hay oportunidades. Oportunidades para servir, oportunidades para dar, oportunidades para desarrollar talento, un montón de cosas. Pero no dejamos de lado que tu carácter, tu convicción y tu fe tienen que ser trabajadas y transformadas por el Señor, su palabra y el Espíritu Santo. Son importantes para el Señor, son importantes para vos y son importantes para la familia, para el pueblo, para la iglesia de Jesucristo. Hay muchos, como te dije, queremos ver el resultado, pero no toleramos pasar por el proceso. Pero Dios trabaja más en nosotros, ¿no? En ese proceso, en ese mientras tanto, que en la meta final. Ese mientras tanto de David, que tenía que huir, que tenía la posibilidad de tomar venganza. Tal vez hay situaciones en tu vida que vos quieras tomar justicia por mano propia. Y Dios te está enseñando que tenés que aprender a esperar y a confiar en la justicia de quién. No, pero pastor, lo que me hicieron. No, pero pastor, lo que dijeron, denigraron mi imagen. No te preocupes, deja que el que se encargue de levantar bandera de justicia sea quién. Dios. No, pero pastor, no sabe. No importa lo que dijeron, lo que hicieron. Lo que importa es que vos sepas que Dios trabaja en tu vida, que Dios trabaja en vos y que no te dominen tus emociones, esas experiencias frustrantes, dolorosas, sino que al contrario, eso forje en vos un mejor hombre, una mejor mujer. ¿De quién? De Dios. Obediente, dependiente. Que no te domine el odio, la bronca o el enojo hacia lo que viviste, hacia lo que pasaste, hacia lo que te hicieron, hacia lo que te dijeron. Porque hago un poquito para atrás la historia.
Saúl no recuerda, manda a preguntar después de que mató a Goliat, manda a preguntar, hijo de quién era. Pero cuando va para el capítulo 16, antes de que David derrote a Goliat, está cuando vino un espíritu de parte de Jehová que lo atormentaba a quién. Y ahí uno de los siervos de Saúl, yo conozco a un muchachito, y ese muchachito ya antes de estar frente a Goliat, delante de Saúl, que probó la armadura, ya había estado en la casa de quién. De Saúl, del rey. Y dice que mientras David tocaba, el espíritu que lo atormentaba, o sea, Saúl ni siquiera se había dado cuenta que David que mató a Goliat, antes había matado al espíritu que lo atormentaba. Ni siquiera lo reconocía o no se acuerda. Por lo menos el pasaje nos va a entender eso. ¿Quién es ese? Dijo, después de matar a Goliat. Y no sabía que era el mismo que había entrado por la puerta del palacio, de su casa, a su lugar privado. Y era el que usaba a Dios, que usó para sanarlo del espíritu que lo atormentaba, pero fue el que Dios usó para liberarlo. Y también Dios usó en la vida de muchas personas. Y bueno, pero no me devolvieron de la misma manera. Yo serví, yo di, yo entregué todo. Y hermano, seguí haciéndolo. Pero no te olvides, no lo haces para la gente. ¿Lo haces para quién? Para Cristo. Eso es lo que le enseñamos acá a los líderes y a los obreros. Te vas a ofender un montón de veces. Con situaciones, con personas. Pero no te olvides que lo que das, no lo das. Lo estás dando al otro. ¿Me explico? Pero lo estás haciendo porque lo haces en amor, en servicio, en entrega. ¿A quién? A Jesucristo. Porque Él nos dio ejemplo. Pero Él también nos dio el ejemplo que así como Él dio, lo rechazaron, lo soltaron de la mano, le dieron vuelta a la espalda. Así como te dije, José podría haber tomado la venganza. Venían los años de hambre para la tierra. Y sin embargo, ese mal que los hermanos habían pensado hacia él, y no solo lo pensaron, lo hicieron. Porque lo vendieron y lo dieron por muerto delante de su padre, y allí toda la historia de José. Y tal vez tendría José ahora en sus manos poder y autoridad para hacer lo que él quisiera. Sin embargo, no devolvió mal por mal. No le dio lugar al rencor, al odio, al enojo. Dice que cuando José los vio a sus hermanos y se reconoció delante de ellos, ¿qué hizo? Malos que son. ¿Hizo eso? No. Yo me cuesta ponerme en el lado de José para entender cómo hizo, para no odiarlos. ¿Cómo hizo para no pedir un calabozo para cada uno? ¿O no? ¿Por dónde pasó él? Por calabozo. ¿Cuántos años? Que pasen el tiempo que yo estuve. Que paguen. Y a veces pensamos que la justicia de Dios es como nuestra justicia. Por eso te digo, te habrán hecho, pero no te canses de dar, porque Dios va a trabajar ahí en tus convicciones. ¿Sí? No permitas que personas, que situaciones, que circunstancias afecten las convicciones en la palabra de Dios, en el llamado de Dios, en las promesas de Dios sobre tu vida. No, escuchá, no desesperes, sino entender lo que estás pasando, lo que estás viviendo en este tiempo. Dios no está ausente, ¿no? Como dice la adoración. Aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no lo puedas entender, David huía, se escondía, no sé lo que Dios hará de mí, pero sabía que Dios estaba obrando. Dios lo estaba acompañando, de alguna manera Dios lo estaba cuidando. Y pensaba en esto, que David, que vos no sepas lo que Dios hará contigo, igual que David dijo hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. Que vos no sepas lo que Dios hará contigo, no quiere decir o no significa que Dios no sepa lo que va a hacer contigo. ¿Me escuchaste? Que vos no sepas, no quiere decir que Dios no sepa. Dios sabe muy bien cuáles son los planes, cuáles son los propósitos, cuál es el camino que tiene trazado para quién, para tu vida. Que vos no lo sepas, no significa que Dios no lo sepa. Dios te va a hacer transitar por ello siempre y cuando aprendamos a esperar, como David, en los mientras tantos de Dios. Sepas que hay un proceso que Dios va forjando carácter, disciplina, convicción y fe. Amén. En segundo lugar, tenés que cuidar lo que Dios te dio. Hasta aprender a caminar y esperarlo mientras tanto. Pero en segundo lugar, estar en crisis, estar en problemas, estar en cuestión de qué hago, qué dejo de hacer, para dónde voy, me siento así, no te tiene que llevar a descuidar, sino que tenés que cuidar lo que Dios te dio, aún en la incertidumbre, aún cuando no veas un panorama claro. ¿Qué quiere decir cuidar lo que Dios te dio? David deja a sus padres en un lugar seguro, no se desentiende.
de su familia, no se desentiende de su rol de hijo, no se desentiende de la responsabilidad que tenía porque sus padres fueron con él a donde él estaba, a la cueva. Y tal vez David podría pensar, tengo muchos problemas, papá, Saúl me quiere matar, no sé qué hacer, ¿para qué vienen acá? Pónganse ustedes donde ustedes puedan. Podría, ¿no? Podría decirle, no me traigan más problemas de los que tengo. ¿Te pasa que a veces haces esa expresión? Este me trae más problemas de los que tengo. Y ahí cayeron los papás. Pero no se desentendió, se hizo cargo. No usó esta persecución, este problema, esta expresión que él dice hasta que sepa lo que Dios, tal vez no veía con claridad. Sabía, como te dije, llamado propósito de Dios, ungimiento, todo, pero no veía con claridad en ese momento. Y no se desentendió, no usó ese proceso como una excusa para descuidar su responsabilidad. Y ojo, porque hay cristianos que nos hemos armado de cada artilugio. No, pastor, yo no puedo servir ahora hasta qué. Pero son los hasta qué nuestros y no los mientras tantos de quién. Son diferentes. Totalmente diferentes. No, pero vio, pastor, yo necesito un tiempito de descanso. Yo a veces digo, si Dios te lo da, porque a veces eso hace llamar más circunstancia para probar y para forjar aún más carácter, más disciplina, más convicción, más fe. Cuidar lo que Dios te dio, aún aunque estés pasando un momento difícil. David, aún en su crisis, siguió honrando, siguió siendo fiel, siguió cuidando a su familia. Y en dos sentidos, porque no solo que no se desentiende de sus padres, no solamente que se hace cargo, los cuida, los pone al cuidado del rey de Moab, hasta que Dios sepa lo que Dios hace, sino que también no se desentiende del lugar que tenía. Sabía que aún no había llegado su tiempo de ser rey. Y como te dije hace un rato, no toma represalias, ¿sí? No quiere actuar con su propia justicia. ¿Contra quién? Contra Saúl. Entonces, esto tiene que ver con cuidar lo que Dios le dio. Dios le había dado un llamado, Dios lo había ungido, Dios ya lo estaba capacitando. Su familia, porque David fue ungido delante de quién? Papá, hermanos, o sea, y no lo ungió, siempre digo estas cuestiones, no lo ungió el vecino de al lado que vino y dijo, oro por David. ¿Quién lo ungió? Samuel. Nada más, nada menos que el último juez, sumo sacerdote, ¿no? Y profeta que tuvo Israel. El hombre que cumplió con las tres funciones. Fue el último juez de Israel, profeta y sumo sacerdote. Fue el hombre que Dios, a mí me encanta la historia. A mí me apasiona. La historia, todas eran favoritas cuando era chiquito, pero bueno, la de Samuel, esa de que Dios lo llama cuando era tan chiquito, y eso a mí me hacía orar y querer de chiquito a ver si yo también podía escuchar la voz de Dios. Y siempre cuento una de mis experiencias estando de vacaciones en Montevideo, Uruguay, con mi familia, con un pastor amigo, jovencito, que había viajado con mi familia a Uruguay. Recuerdo que mi mamá y mi tía estaban cocinando, una cocinita en un departamento chiquito, y yo estaba con mis primos y este pastor amigo, no me preguntes por qué, pero estamos en el comedor hablando de Dios y de repente nos tomamos de la mano y nos pusimos a orar. Yo tendría 7 años, 8 años, no más de eso. Mis primos eran de mis edades, estábamos ahí en la mesa y yo estaba en un banquito de madera largo, apoyado así, sentado así, contra la pared. Y tenía 2 primos de este lado, 2 de este, teníamos como 10, 12 en la mesa. Y estábamos orando. Y en ese orando empezó, el racataca, ¿no? En este orando empezamos a orar y empezó la presencia de Dios a manifestarse. Y en ese orar yo empecé a llorar y cuando estoy llorando, de repente siento una mano, pero literalmente como que me tocan, se apoyan en mi espalda. Claro, y no sé por qué la sociedad, como pensé que mi mamá o mi tía nos llamaban para comer. Pero me di vuelta y claro, yo tengo una espalda. Y me miré y estamos todos de la mano. Y era imposible porque mi mamá y mi tía, fue en el momento que sentí la mano, me di vuelta y no estaban ahí. Pero yo cuando sentí esa mano es como que fue más profundo mi llanto. Sentí algo que con 7 años no lo podía explicar. Entonces voy llorando a la cocina y le digo, mami, ¿me llamaste vos, la tía? Le cuento, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Vos porque estábamos orando y me pasó esto, le digo. Y ahí mi mamá, una mujer de experiencia, amante de Dios, conocía su presencia. No, lo que sentiste fue la mano de Dios, Él tocando tu espalda, sintiendo su presencia. Y me decía esto, porque no hay edad. ¿Qué no hay? No hay edad para sentir, para experimentar a Dios. La experimentó Samuel, la experimenté yo, y quisiera que vos
permitas que las experimenten tus hijos, que experimenten la presencia de Dios. Entonces no te desentiendas mientras estás pasando un llamado. Yo tengo familiares, tengo amigos que hoy están apartados de la fe, enojados porque en la iglesia esto, porque en pastor acá, no me importa lo que viviste. Pero quiero decir que tu fe estuvo sujeta a un pastor y una iglesia, a una persona, y no sujeta a quién. A mí también, mira que a mí también me frustraron, o también tuve conflictos con pastores, con iglesia. 43 años nací en la fe. Me habré enojado un montón de veces. Pero mi fe, y amigos, hombres que fueron de inspiración para mí, son hombres que hoy tal vez, hace 20, 30 años atrás, estaban firmes, sólidos como ese parlante. Hoy tal vez no están firmes ni sólidos. Ay, mira, y yo ando por la vida diciendo, ay, mira, este que me habló de Dios, mira lo que es ahora. Porque es fácil hacer leña. Tal vez ese hombre, alguna situación, tal vez esa familia, tal vez esa mujer, esa persona, algo atravesó, algo no pudo resolver, algún conflicto. En ese mientras tanto, dejó de poner la mirada de Cristo. En ese mientras tanto, se olvidó de la gracia, se olvidó del amor y abrazó el odio, el enojo, la bronca. ¿Me estás entendiendo? Lo importante que es que salga de esas cuevas y en los mientras tanto, hasta que sepa lo que Dios hará. Tal vez como te dije, te estás preguntando, ¿y qué hará Dios? Pero no dejes de cuidar lo que Dios te dio. Te daba este ejemplo que tengo amigos, familiares que están lejos de Dios, pero también le privan a sus hijos, a su entorno. Hola, que se acerquen a Dios. Y qué feo es eso, qué doloroso, porque lo que a vos te marcó, estás haciendo que marque también la vida de otros. Yo a veces pongo como ejemplo, no sé si somos buenos o malos padres, no sé si somos buenos o malos pastores, no sé quién para decirlo. No sé si hicimos una buena o mala tarea con Lauti o con Dena. Algunos me dicen, no, pero Lauti y Dena son hijos de pastores. Y es fácil, muchos piensan, porque el pastor, Carlos y Marisol son pastores, ¿qué va a hacer Lautaro y Denalin? La gente piensa que 2 más 2 es 4, ¿no? Que si vos sos pastor, tus hijos van a ser pastores. Pero hemos tratado de enseñarlos, inculcarles amor, fe, palabra, pero nunca les impusimos nada. Es más, hemos visto gente que le han puesto la vara, no, porque vos sos el hijo del pastor, y he tenido que salir al encuentro y decirle, no le digas eso, porque nosotros no educamos a nuestros hijos que porque son hijos de pastores, tienen privilegios, derechos. Aunque es un privilegio nacer en una familia pastoral, no vas a hacer lo que yo te diga que hagas, tenés que hacer lo que Dios te diga que hagas. Por eso, cuidar lo que Dios te dio, aún en la incertidumbre, en la duda, en los momentos que estés viviendo, ¿no? David ahí en la crisis siguió, no descuidó su familia ni nada de aquello que Dios había puesto en su mano por el proceso que estaba atravesando. No abandones lo que Dios te confió porque estás pasando por un momento difícil. Tu llamado, tu preparación no anulan tu responsabilidad. ¿Escuchaste? Tu llamado y tu preparación. En lo que Dios te dijo, no anulan tu responsabilidad como hombre, como mujer, como familia, como hermano, como padre, hijo, esposo. No importa, pero no anula tu responsabilidad. Esto de que Dios me llamó y me olvido de lo que pasa en el mundo. No te puedes olvidar de lo que pasa en el mundo, porque sos parte de este mundo. Y tenés una responsabilidad como ciudadano, tenés una responsabilidad como hijo de la familia que perteneces, tenés una responsabilidad como padre, como madre, como esposo. Hola. En tercer lugar, debemos reconocer que no siempre vamos a entender los planes de Dios. No, porque yo sé lo que Dios me dijo. Yo también sé lo que Dios me dijo. Yo tengo una palabra, siempre la digo, del llamado, que es el ancla. Es el ancla de mi llamado, es la que me sostiene. Que el barco se mueve cuando hay oleaje, pero tengo esa ancla que me mantiene sin alejarme, sin moverme, porque ese llamado. Ahora, ¿cuántas veces en mi camino de servicio, en mi camino de entrega, en mi camino hacia el llamado de Dios, cuántas veces no habré entendido o no habré visto con claridad? Perdón que no me presente como el pastor perfecto. Perdón que no me presente como el hombre ungido, como el hombre que sabe todos los días lo que le va a pasar. Pero cuántas veces me habré identificado con David, cuántas veces mi esposa y yo hemos hablado, ¿qué querrá hacer el Señor? ¿Qué querrá hacer el Señor con nosotros? ¿Qué querrá hacer el Señor con quién? Con la iglesia. ¿Qué querrá hacer el Señor con esta situación? Y lo único que nos lleva a eso es ¿a qué? A orar, a esperar, a confiar, a no dejar de buscar, a no dejar de clamar. Hermanos, reconocer que no siempre vamos a entender el plan de Dios. David no dijo no dice, sé lo que Dios hará, sino hasta que sepa lo que Dios hará. Hay etapas y momentos donde no sabes y no entendés nada. Esta expresión, ¿la escuchaste alguna vez? Si me acompañás. ¿Escuchaste alguna vez esta expresión?
¿Estás atravesando tu propio desierto? ¿O vos decís, estoy pasando por un desierto? Bueno, esos desiertos donde te sentís incomprendido, incomprendida, que nadie te entiende, que nadie camina a tu lado. Y bueno, los desiertos son propios, son personales. Y reconocer que no siempre entendés en los planes de Dios implica a veces cuando estás pasando por esos desiertos. Hay momentos donde la dirección de Dios pareciese no ser clara. No que Dios no es claro, porque no tiene que ver con que Dios sea claro o no sea claro. Tiene que ver con que vos y yo podamos aprender a confiar en la providencia de Dios a pesar de la providencia en las situaciones que vivimos. No hablo de la providencia solo en lo material o en lo económico. La providencia de Dios para tus recursos emocionales. La providencia de Dios para tus recursos, para saber escuchar su voz, obedecer a su palabra. Y esto a veces de que no tenemos la dirección clara, muchas veces nos incomoda. Porque todos queremos saber a dónde vamos a ir o no. ¿Quién se sube a un colectivo, un barco, un avión? Llevamos a donde quieras. No me subo si no sé a dónde voy. Todos queremos saber a dónde llegar. Todos de alguna manera queremos tener el control de hoy, de mañana. Y si hay algo que Dios nos va a llevar siempre a aprender, es que el control no está en nuestras manos. El control está en manos de quién. Por eso van a haber circunstancias que pareciesen que Dios perdió el control. Dios no perdió nada. Vos no tenés el control, que es diferente. Pero Dios tiene el control. Y esto nos incomoda, ¿no? Como te dije, porque queremos tener el control. Pero la fe a veces no es tener todo claro. Es confiar aun cuando no entendemos nada. Dios no te pide que entiendas todo, pero sí te pide que confíes en Él. Tal vez no lo entendés todo. Tal vez tratás de atarlo, como se llama, atar con clavo, unir las historias, y tal vez no lográs entender todo. Pero sí hubo una palabra, sí hubo presencia, sí hubo un llamado, sí hubo algo que te conmovió, sí hubo algo que te tocó, sí hubo algo que te sedujo, que te atrajo, sí hubo algo que te enamoró. Pero las circunstancias, pero Dios te llama a confiar en Él. Las últimas dos cosas que aprendemos en David es a no tomar decisiones definitivas en momentos de proceso o en momentos temporales. No tomes decisiones definitivas, porque después te vas a arrepentir. Porque en el momento del dolor, de la bronca, del enojo, decimos, sentimos, atravesamos, pasamos, nos enojamos, nos encolerizamos, y después que bajó la espuma, y después de que Dios nos habló, y después de que lo que no era claro y estaba confuso, de repente Dios empezó a traer ¿qué? Claridad. Y lo que no veíamos, ahora de repente lo empezamos a ver. Y lo que no entendíamos, ahora lo empezamos. Entonces, no tomar decisiones definitivas en momentos claros. David no se apresura, David no se adelanta, no fuerza el cumplimiento de la promesa. Él entiende que hay cosas que solo Dios puede revelar en su tiempo. No tomar decisiones impulsivas en medio de nuestros procesos, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestros enojos, en medio de nuestro carácter. Yo no sirvo para esto, no sirvo más a Dios. No. Que te hayas descubierto que le fallaste. Que le hayas descubierto que no eras 100% como creías ser. Es importante porque es tiempo para cambiar. Es oportunidad para cambiar, para renunciar. Carácter, convicciones, fe. Que te dejes moldear. No abandones tus procesos o el propósito de Dios porque estés pasando un momento difícil. Hay decisiones que tienen que esperar a que Dios hable. ¿Alguno está esperando que Dios le hable en algo en esta mañana? Quiero ver manos levantadas. ¿Sí? No lo hagas por obligación porque yo estoy preguntando. Si alguien está esperando que Dios le hable, ahora sí, que levante su mano. Si estás esperando que Dios te hable, esta es la mañana para eso. Esta es la palabra para eso. Esta es la palabra en la que David dijo, hasta que sepa lo que es Dios. Y tal vez esta mañana llegaste a este lugar, como cada mañana, como cada miércoles, como cada reunión, buscando algo, buscando agua para tu alma, para tu espíritu, buscando una palabra. Y tal vez procesos, tiempos esperando que Dios te muestre para dónde sopla el viento, para dónde sopla el espíritu. Y en esta mañana el espíritu está soplando sobre tu vida. Está soplando a través de la palabra. Finalizo diciendo que vivir con expectativa
David, a pesar de que era perseguido, que se tenía que esconder, que todo lo endeudado, amargado, que tenía que llevar al papá allá, que se tuvo que hacer pasar como queda. Lo pasé por toda la historia. Se tuvo que hacer pasar como que, porque dice que lo reconoció. Este no es David. Cuando David descubrió lo que era él, dice que se hacía chorrear la baba. Y el rey dice, no tengo demasiado loco para que venga este acá. Gracias que se hizo pasar por loco, que le dio tiempo para qué, para seguir huyendo, escapando. Como te dije hoy, tal vez venís escapando de situaciones. Si los hiciste por miedo, por no enfrentar, mal. Si hay cosas que no querés confrontar para no hablar, porque te sentís que no estás listo, lista, preparado, preparada, no te alistan tus emociones, no te preparan. Siempre digo esta expresión, muchos dicen, no, porque el tiempo sana las heridas. Mentira, el tiempo no sana nada. Hay gente que vive con heridas por años. Y tal vez estuviste huyendo de ellas, enfrentadas, o sea, enfrentadas con el Señor. Deja que el Señor que te sane, te procese, te limpie, te libere. Te la bronca, la amargura, el dolor, el pasado. Vivir con expectativa como David, vivir con una expectativa encendida en lo que Dios hará. David no dice, a ver qué pasa. David sabía que Dios algo iba a hacer, no dudaba. Lo que Dios hará no era una duda, sino era de cierta manera una confianza en que Dios algo iba a hacer, pero tenía que esperar a entenderlo, a verlo, a tomar conocimiento. Hay expectativa, hay fe en que Dios está haciendo algo. No hablamos de resignación, sino de una esperanza viva, activa, que tenía David. Quiero invitarte a que te pongas de pie, porque quiero recordarte que a pesar de las cosas que hayas vivido, Dios no terminó con vos. Las situaciones que pensás que se levantaron para lastimarte, para dejarte heridas, esas situaciones por las cuales Dios te permitió pasar. 2 ejemplos que viene esta mañana. Cuando oraba al principio, dice que Job no atribuyó despropósito alguno. Job podría haberse enojado con Dios, porque murieron sus hijos, porque perdió sus posesiones, porque se le prendieron fuego las cosas, se podría haber quejado, trabajé toda la vida, y al final de mes al Dios que siempre serví, al Dios al que siempre debí con generosidad. Job no culpó. Nos vamos a José. José lo mismo. José, y vos que me diste un sueño, y vos que me mostraste esto, y pasó que los hermanos los vendieron, los mercaderes, a la casa de Potifar. Parecía que de repente estaba repuntando y de repente la esposa de Potifar inventa una mentira, lo acusa, ¿y a dónde va? A la cárcel. Pero nada se escapaba, aunque José tal vez no lo entendería completamente, aunque él no sabía. Aunque David también dijo, hasta que sepa lo que Dios hará. Te vuelvo a repetir, que vos no sepas lo que Dios hará, no quiere decir que Dios no sepa lo que hará. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe por el camino que estás transitando. Dios no terminó con vos, Dios no terminó tu llamado, tu historia no se define por un momento, tu historia no se define por una crisis, tu historia no se define, o no permitas que tu historia se defina por una experiencia. Permití que tu historia se defina por tus convicciones en la persona de Jesucristo. Que tu historia se defina por lo que Dios dice en su palabra. Aunque hoy estés en una cueva, aunque hoy te rodee gente afligida, amargada, que en vez de ayudarte tal vez te tiran para abajo, decirle, Señor, mandame alguno que me dé un abrazo, una palabra. Y hoy el Señor te abraza con su espíritu, con su palabra. Aunque no sepa lo que Dios hará contigo, Dios sigue trabajando en tu propósito. Dios sigue trabajando en tu presente para también transformar tu futuro. Amén. Que Dios nos siga hablando del Espíritu Santo, que en esta mañana te abrace, que el Espíritu Santo te ministre.